José, tú después deja de compartir tu pantalla y yo comparto la mía, ¿cierto? Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar que hemos preparado en Ecometric para todos ustedes a través de esta tecnología que nos permite hoy día conectarnos con todos ustedes, incluso fuera de Concepción y a todo el mundo también. Tenemos participantes de otros países. Quería comentarles que lo que vamos a poder ver hoy día tiene que ver con la tecnología para poder hacer frente a los desafíos que están enfrentando hoy día las empresas, sobre todo lo que tiene que ver con trazabilidad, sobre todo lo que tiene que ver con cumplimiento de protocolos de prevención del COVID-19. Hemos estado, ¿cierto?, trabajando este último tiempo en una serie de iniciativas, ¿cierto?, que hemos partido y todos nos hemos tenido que enfrentar. Mi nombre es Andrés López Avaria, soy gerente general de Ecometric. Tienen ahí mis contactos y la posibilidad, ¿cierto?, de poder conversar una vez que hemos terminado este webinar. En Ecometric tenemos un propósito que es muy importante, porque hemos estado enfocados en crear y desarrollar nuevos paradigmas tecnológicos para apoyar la gestión de las empresas, enfocados fundamentalmente en lo que son las personas, las comunidades y el ambiente. Para eso generamos información que sea oportuna y que sea confiable para la gestión ambiental y ocupacional. Podemos poner algunos ejemplos. Tenemos Sonoline, que es un servicio en el cual medimos en línea el ruido y podemos entonces entregar información en línea cada un minuto de las variables que son fundamentales para la gestión de los eventos de ruido asociados a la producción industrial y su efecto en las comunidades. También trabajamos en la reducción del riesgo asociado a un impacto ambiental, por ejemplo, a través de Dotsline, que es un sistema en el cual hacemos un seguimiento de la calidad del agua, aguas abajo las descargas de aguas residuales industriales a los cuerpos de agua. Y para eso tenemos montado, ¿cierto?, una red de monitoreo que permite entonces recoger esta información también en tiempo real y poder llevarla a nuestras plataformas para poder mostrarlas y analizar la información y poder tomar decisiones oportunas. Al mismo tiempo, hemos estado trabajando hace un tiempo en sistemas que sean basados en cámaras infrarrojas para poder asegurar, ¿cierto?, y ver lo que está sucediendo con ciertos procesos ambientales que puedan afectar a la comunidad. Y para eso, y dado ese punto, y esto es muy importante para lo que está sucediendo hoy día, es que a partir de eso hemos estado trabajando ya más de un año con cámaras térmicas y hemos podido entonces tomar la situación actual como una oportunidad para poder mover todo nuestro desarrollo en cámaras térmicas, también asegurar la continuidad operacional asociada a la gestión del COVID-19. Y para eso, ¿cierto?, es importante ver estos 6 meses que hemos estado enfrentados a esta situación de pandemia, que de alguna u otra forma, tanto las políticas públicas han ido tomando ciertos elementos importantes para la gestión y cómo las personas y las comunidades tienen que enfrentar esta situación, y al mismo tiempo las empresas han ido teniendo que tomar ciertas decisiones y ciertas orientaciones para poder asegurar el funcionamiento. Si lo vemos por el lado del Ministerio de Salud en Chile, han ido dando ciertos protocolos de gestión de las comunidades y las ciudades. Se ha hecho también un enfoque en distintos temas asociados, por ejemplo, al testeo, la trazabilidad
y otros elementos que han ido apareciendo, y ya de alguna forma hemos ido tomando como ciudadanos ciertos elementos que vamos entendiendo bastante bien. Cómo actuar, por ejemplo, en situaciones de cuarentena, cómo actuar en situaciones de casos sintomáticos, cómo actuar cuando se nos producen ciertas restricciones a la movilidad a través de cordones y aduanas sanitarias, cómo comportarnos, ¿cierto?, cuando nos pregunta si somos o no un contacto estrecho con una persona, y cómo enfrentamos también a nivel de ciudad el testeo y la trazabilidad. Estos elementos han ido adecuándose durante el tiempo. Estos elementos si lo miramos, no han sido estáticos. Estos elementos han sido muy dinámicos y han ido ajustándose a las distintas realidades a través del tiempo. Lo mismo en el tema de las empresas. Las empresas han tomado ciertas decisiones también respecto a cómo operar en este periodo, a través del teletrabajo, a través de la definición en su momento y todavía vigente de lo que es una empresa esencial, a través de asegurar la continuidad operacional tomando decisiones respecto al manejo de los turnos, por ejemplo. Un tema que ha salido como muy relevante y que es un paralelo al tema de la política pública tiene que ver con el control sanitario al ingreso, un control sanitario muy estricto, con muchas restricciones, para asegurar el control de las personas que están haciendo trabajos dentro de las instalaciones o dentro de las oficinas, y también hacer un seguimiento de una cierta forma de las personas dentro de las instalaciones para poder identificar posteriormente ciertos contactos estrechos. Este testeo y trazabilidad también se ha erigido como un punto muy importante en la gestión de las empresas. Entonces aquí hay dos elementos que nos parecen importantes de destacar. Uno que es el control sanitario de ingreso y otro que es la trazabilidad en el trabajo. De tal manera que, viendo todos estos últimos 6 meses que nos hemos visto enfrentados a esta situación, hemos ido tomando ciertos nuevos elementos a nuestra gestión, hemos tenido que adecuarnos rápidamente a esta nueva situación y hemos tenido también que tomar ciertos elementos para poder ir mejorando y haciendo más eficiente esta gestión. Por lo tanto, estos nuevos problemas que han aparecido, obviamente requieren nuevas soluciones. Y esas nuevas soluciones, en muchos casos, han tenido que ser también innovadoras porque nos hemos enfrentado a situaciones completamente distintas a las acostumbradas. En el caso nuestro, la innovación ha sido algo un poco de usar lo que hemos hecho usado en otras áreas y movernos, ¿cierto?, a esta nueva situación para poder tomar ciertas herramientas y poder desarrollar ciertas herramientas que puedan servir a las empresas. Nuestra innovación entonces ha sido moviéndonos de un sector a otro y hemos tratado entonces en este periodo también de dar solución, apoyar la gestión de la empresa a través de nuevas tecnologías, nuevas formas de enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, hay un tema que parece muy obvio hoy día, es cómo se ha manejado la información. La información en los controles de ingreso en general ha estado planteada fundamentalmente a través de registros que son manuales. Y ese registro manual obviamente tiene también una dificultad al momento de hacer gestión. Entonces, la pregunta aquí siempre ha sido cómo transformamos esta situación actual y la llevamos a un formato digital. Otro tema que también se ha sentado muy fuertemente en los controles de ingreso es el tema de la temperatura. El control de temperatura se ha establecido ya como un estándar en todos los niveles y en todas las organizaciones, de tal manera que es un primer filtro para el control sanitario. De esa manera, el hacerlo a través de una forma manual, como está expresada ahí en la fotografía, también tiene sus ventajas y pero también tiene sus dificultades, desde el punto de vista de la exposición, desde el punto de vista del registro, desde el punto de vista del manejo de la información. Y por lo tanto también creemos que hay tecnologías que están orientadas a poder resolver ese tipo de situación y mejorar la condición actual. Por lo tanto, en el uso de la tecnología, nos hemos enfocado en este paralelismo que hemos hecho en el uso de cámaras infrarrojas en términos ambientales, nos hemos movido al uso de tecnología, en este caso cámaras infrarrojas, para poder medir temperatura facial. Y en el tema de transformación digital hemos hecho un esfuerzo importante en lo que es la gestión de la información
en todo sentido para poder hacer una buena trazabilidad a través de sistemas informáticos de ingreso y también de manejo de las bases de datos. Ese es el esfuerzo que hemos hecho en Ecometric para poder apoyar y poder aportar, ¿cierto?, en esta etapa que hemos tenido todos que adecuarnos rápidamente a una condición que fue muy cambiante. En ese sentido, ¿cierto?, en este seminario vamos a escuchar dos exposiciones que van a ir específicamente por el lado de tecnología asociada a cámaras infrarrojas y por el lado de la transformación digital asociado a un sistema de manejo de información y de ingreso de información para la trazabilidad en este momento de COVID. En la primera parte vamos a escuchar a José Luis Ulloa, que es nuestro jefe del área de Vision Analytics, que nos va a contar y nos va a profundizar respecto a nuestra experiencia en el uso de las cámaras infrarrojas en distintos usuarios que estamos hoy día funcionando, que van desde la Municipalidad de Cabrero, Hospital de Coronel, en Colbún y también en la empresa Abastible. Dejamos entonces ahora que José pueda continuar con la presentación. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, como decía Andrés, en Ecometric desarrollamos soluciones tecnológicas para medir, escuchar, ver y pensar. En el área de Vision Analytics específicamente nos enfocamos en ver, pero tal cual como lo hacen los Thundercats, en ver un poco más allá de lo evidente. Me explico. Cuando hablamos de ver, generalmente asociamos con cámaras normales, las cámaras que tenemos en los teléfonos o las cámaras estándar de fotografía, en la cual medimos cómo los objetos reflejan el color y lo plasmamos en una fotografía. Pero con el hardware adecuado podemos mirar más allá del espectro visible, tanto hacia las bajas frecuencias o hacia las altas frecuencias, y ver distintos procesos que no son visibles a los humanos y que nos permiten igual identificar ciertas anomalías o caracterizar ciertos procesos productivos o del medio ambiente. En particular, hemos trabajado mucho con cámaras termográficas en el área de termografía infrarroja. Dentro de la subbanda de la termografía infrarroja se pueden distinguir dos modalidades principales de cámaras y de hardware que operan de manera distinta, pero que nos dan información útil en ambos sentidos. Y para eso le vamos a pedir a Catalina que nos dé una pequeña ayuda, y ya está listo para el 18. Y cuando hablamos de termografía infrarroja en el sector de alta frecuencia más cercano al espectro visible, estamos hablando de lo que se llama, por ejemplo, lo que es visión nocturna, cámaras de visión nocturna, que básicamente utilizamos una luz infrarroja que ilumina el cuerpo o el objeto, y esa reflexión es la que detecta la cámara y genera la imagen. Por el otro lado, en el espectro de la baja frecuencia o de la longitud larga de onda del espectro infrarrojo, tenemos las cámaras que sensan la emisión térmica de los cuerpos o la radiación térmica de los cuerpos, de tal manera que permiten medir temperatura o estimar la temperatura del cuerpo. Y es en esta banda de frecuencia en la que podemos medir la temperatura facial, la temperatura superficial del cuerpo, que nos permite estimar la temperatura corporal, y es lo que usa el hardware de termografía infrarroja para la medición a distancia. Para muchos ha sido familiar, sobre todo en este último tiempo con la pandemia que nos ha tocado muy fuerte, el familiarizarse con este tipo de hardware. Ven cámaras instaladas en los malls, en distintos centros comerciales, en los aeropuertos, en la misma prensa han salido estas cámaras, pero están disponibles desde hace mucho tiempo. O sea, con el coronavirus, el primer coronavirus del 2002, ya empezaron a aparecer desarrollos que medían temperatura corporal con estas cámaras, y de ahí vinieron ya los termómetros infrarrojos y todo el hardware que ya conocemos. Entonces, el equipamiento, el hardware existe desde hace un tiempo, pero el proceso de medir temperatura es complejo. Y es complejo principalmente porque la temperatura
se afecta, como estoy midiendo la temperatura a distancia, se afecta por todo el cambio y decrece rápidamente la emisión térmica, de tal manera que si yo estoy parado a una cierta distancia y tengo la cámara, digamos, a 1 metro, todo el espacio que hay entre medio se ve afectado por condiciones ambientales, ya sea corrientes de aire, ya sea viento, ya sea lluvia, ya sea incluso el mismo aire que está dentro va a afectar la medición de temperatura. Por lo tanto, es un proceso complejo que necesita ser estandarizado de cierta manera. Si lo queremos aplicar, como es el caso del área más de monitoreo de contagio y monitoreo de temperatura corporal, es necesario establecer ciertos protocolos. Por ejemplo, la FDA ya tiene lineamientos de cómo medir temperatura utilizando este hardware. Incluso los mismos fabricantes especifican ciertos protocolos que hay que seguir para la medición de temperatura, tanto de la ubicación, dónde tienen que estar ubicadas las cámaras, que no tienen que estar a la intemperie o en corrientes de aire o con reflejos que vayan a afectar la medición, o cómo posicionar la cámara respecto del flujo de personas, a pesar que miden varias personas a la vez, pero igual para poder asegurar que la medición es confiable y es una medición de temperatura aceptable, necesitan seguir, mirar a la cámara, seguir el flujo del movimiento. Y cuando hablamos de instalar estos equipos para control de acceso, lamentablemente lo que ocurre en la realidad, en muchas plantas, no solamente acá, sino que en el extranjero también, en otros países también, estas condiciones no se cumplen. Digamos que es una condición más de laboratorio en que tiene que estar el ambiente controlado para poder asegurar una medición de temperatura. Entonces, en la realidad lo que ocurre es que tenemos que ajustarnos de cierta manera para poder asegurarnos que la medición de temperatura es una medición aceptable y que nos va a permitir tomar decisiones en base a eso. Estos son ejemplos de las instalaciones que tenemos y qué es lo que se ve y cuál es la condición en la que está, que se ve que son condiciones reales, condiciones no ideales, la cual es difícil tener un control de la temperatura ambiente, es difícil controlar la presencia de viento, corrientes de aire, los reflejos también que afectan la medición, pero en el fondo son condiciones que hay que vivir con ellas, no podemos llegar y cambiarlas, pero sí podemos hacer ciertas cosas para poder mejorarlas. Y así como en Ecometric, nuestro enfoque ha sido utilizar el hardware y desarrollar software para poder medir temperatura, considerando el equipamiento que existe para poder calibrar y para poder corregir y para compensar esta medición. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros ofrecemos es un sistema de monitoreo continuo de las instalaciones para ir viendo qué es lo que está pasando a medida que se van registrando datos, a medida que se está utilizando, para ver cómo cambia la temperatura a lo largo del día, de las horas del día, cómo cambia la medición de temperatura de tal manera de ir pudiendo hacer ajustes que nos permitan corregir y entender cuál fue la variación de temperatura o por qué la temperatura no es el valor que corresponde, que debería ser la temperatura corporal, y entender en el fondo y mejorar y poder instalar estos equipos y seguir utilizándolos como control de acceso en condiciones que son ideales, que no son las condiciones especificadas por los fabricantes o necesarias para poder asegurar una medición. Cuando hablamos de medir temperatura, las cámaras en sí miden temperatura de manera bastante precisa. O sea, si se le dan las condiciones ambientales, las condiciones correctas, la medición de temperatura está garantizada por el fabricante para estar dentro de un cierto rango, que generalmente es del orden de los 0,5 grados. Ahora, cuando estamos en condiciones reales, como las que yo mencionaba, esos valores, obviamente, esa precisión va a cambiar. Pero también hay un elemento que influye en la medición y que es la parte de la detección. Cuando yo mido temperatura, la cámara está constantemente midiendo temperatura, pero lo que yo le digo, ya sea mediante software o mediante algún tipo de hardware más especializado, yo le digo, identifique la cara y mídame la temperatura en esa cara. Como Ecometric lo que estamos haciendo es entender cuáles son los factores que influyen en la detección, porque sabemos que, ya que la cámara está midiendo constantemente, necesitamos diseñar un software que de manera precisa entregue la zona donde tiene que medir de la manera más eficiente posible. Y para eso también necesitamos definir un protocolo de medición para poder estar acorde con la condición real de medición, como estas condiciones, por ejemplo, a la intemperie, o con reflejos que no
que no van que están contribuyendo de manera negativa. Es así como desarrollamos un estudio que estamos procesando los resultados, y la idea era definir los factores que influyen en la detección facial. Consideramos un análisis multifactorial en el cual se evaluaron los distintos factores posibles. En todos los casos se utilizaba la mascarilla, ya que hoy en día en todas partes es obligatorio el uso de mascarilla, por lo tanto esa es una condición obligatoria al momento de hacer la detección facial. Pero lo que pasa en muchas plantas es que por el tema de seguridad y prevención de riesgos, la gente tiene que andar con elementos de protección personal, como cascos, antiparras, cosas que obviamente cubren la cara y no favorecen a la detección facial. Pero queríamos entender qué tanto afectaban en la detección el hecho de andar con casco, el hecho de no cubrirse, cuando queríamos entender qué cosas necesitábamos cambiar dentro de la forma de detectar la cara para poder asegurar que esta detección fuera de manera efectiva. Analizamos todos estos elementos, el hecho de estar dentro, bajo techo, el hecho de estar afuera, el hecho de estar con la cara descubierta, me refiero a la zona frontal, el hecho de mirar o no mirar a la cámara, el hecho de pasar en fila o grupal, o el hecho de pasar rápido o detenerse a la cámara. Hicimos distintas pruebas, hicimos un setting dentro de en nuestra oficina, dentro de la oficina y en la parte de afuera, en que hicimos distintas pasadas usando casco, usando antibarra, sin casco, sin antibarra, con lentes, sin lentes, de manera de simular condiciones reales que ocurren en los accesos de las plantas. Estos son unos videos ejemplos de los que hicimos para este análisis. Y dentro del análisis de datos, lo que hicimos fue contar el número de pasadas y contar cuántas fueron detecciones exitosas que se indican por el tic en verde que aparece en la imagen. En el software, en la operación normal, cuando ocurre eso, cuando aparece ese tic, se registra esa imagen, se toma la foto y se anota el valor de temperatura y a qué hora fue. Y de esa manera se puede hacer una cierta trazabilidad a las mediciones de temperatura. Pero por nuestro lado, más interno, lo que queríamos hacer era evaluar cuáles son los factores que favorecen el hecho de detectar o no detectar una cara al momento de pasar por la cámara. De todos los factores que revisamos, el resultado arrojó que el hecho de estar con la frente tapada, con un casco, con una bandana, con lentes, por ejemplo, que no se vieran las facciones de las cejas y los ojos, está indicado en el gráfico de la izquierda de su pantalla, en el que el eje horizontal indica la proporción de gente que pasó con la cara cubierta, digamos con un casco o con antiparra, y en el eje vertical se indica el índice de detección, vale decir si la cámara detectó o no una cara cuando la persona pasaba con la frente cubierta. Y no nos sorprendió, pero básicamente, mientras más cubierta está la proporción de personas que pasa, la detección es más baja, tiende a cero. O sea, básicamente la cámara no detecta si yo estoy con la frente cubierta. Sin embargo, si yo me descubro la frente, la detección aumentó. Ahora, lo importante notar acá es que todas las otras condiciones se mantuvieron en las otras alternativas. Vale decir, la persona, esto está considerando los que pasaron rápido, los que pasaron lentos, los que se detuvieron, los que andaban con lentes, los que andaban sin lentes. Solamente acá se está analizando el factor de tener cubierta la frente con un casco. Y en ese sentido, fue un factor determinante al momento de definir que la detección ocurría o no ocurría. Por lo tanto, es un elemento a considerar. Por el otro lado, también el otro elemento importante que arrojó este análisis es el hecho de mirar o no mirar a la cámara. Aunque fuera por una fracción de segundo, pero el hecho de hacer contacto visual con la cámara mejoró el índice de detección a casi un 100%. O sea, fue una correlación prácticamente de 1, en que si yo no miro a la cámara no me va a detectar. Si miro a la cámara sí me va a detectar. Y también, acá consideramos el hecho de pasar rápido o detenerme en la cámara, o pasar en grupo, o pasar en fila de uno. Independiente de esos factores, el hecho de mirar a la cámara fue clave para la detección. De esta manera, con esta información, nosotros podemos definir un protocolo y definir los elementos claves de este protocolo de medición de tal manera que la detección sea eficiente y sea eficaz.
Como les decía, las cámaras, el hardware en sí, la medición de temperatura ocurre de manera constante. La cámara siempre está midiendo temperatura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el software? Es decirle a la cámara dónde y cuándo medir esa temperatura. Por lo tanto, de esta manera podemos asegurarnos que se mantiene un registro de las personas que han ido pasando y los valores de temperatura que se han ido registrando. Y con el análisis que hemos desarrollado podemos validar nuestro protocolo de medición en el sentido de que las indicaciones clave son descubrirse la cara, no sacarse la mascarilla, pero sí mostrar esta parte de acá arriba, porque el detector generalmente se basa en la zona de la ceja para poder detectar una cara, y la medición de temperatura obviamente necesita tener algo de piel para poder medir la temperatura superficial. De esta manera, con estas mejoras que hemos estado aplicando, que todavía estamos en proceso de desarrollo, pero hemos ido entendiendo cada vez más el proceso de medición de temperatura utilizando cámaras infrarrojas. Es así como esta tecnología la hemos estado en conjunto con Abastible en el proyecto COVID ID Naranja, que tenemos 2 cámaras instaladas en la entrada de la planta y en el sector de los casinos. Y hemos estado constantemente monitoreando y mejorando el software para asegurarnos que la medición es una medición útil que va a permitir tomar decisiones en base a eso. Es así como ya llevamos varios meses trabajando con ello y ha sido un proceso de desarrollo y de mejora continua de todo el software y el hardware que estamos utilizando para poder asegurarnos que en las condiciones reales, condiciones no ideales que se dan en la entrada y en el casino, se permita de igual manera medir la temperatura de manera eficiente. Este sistema también lo hemos integrado con la plataforma de trazabilidad ID COVID y es ahora donde Carolina va a dar más detalles de la aplicación en sí y el efecto que ha tenido en lo que es el manejo de trazabilidad dentro de las distintas plantas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Como comentó José, yo voy a conversar sobre la plataforma digital para la trazabilidad y cumplimiento del protocolo de prevención del COVID-19. ¿Por qué nosotros empezamos a desarrollar esta plataforma? Porque cuando ocurrió la pandemia y comenzó en marzo acá en Chile, los tiempos de confinamiento, la cuarentena y en las empresas, nos dimos cuenta que podíamos ocupar las tecnologías disponibles que cuenta nuestra empresa Ecometric con las cámaras termográficas y poder entender que con esta cámara poder hacer estimaciones de temperatura al control de acceso de la empresa. Sin embargo, también apoyado con eso, nos dimos cuenta que también las empresas, que pudimos conversar con clientes, con potenciales clientes, con prevencionistas del riesgo, con gerentes de operaciones, gerentes de planta, nos indicaron que para ellos lo principal era la medición de temperatura, pero por lejos la trazabilidad, ya que se estaban demorando una semana, 3 días, 2 días, en poder entender quiénes fueron los contactos estrechos de la empresa. En función de esas conversaciones que sostuvimos con innumerables personas y actores, fue relevante entender y poder realizar esta plataforma de trazabilidad digital llamada ID COVID. Y les quiero comentar cuál es un caso de éxito que nosotros tenemos actualmente implementado, que claramente ha ido evolucionando con el tiempo desde mayo, con el manejo del hardware que comentó José Ulloa, que es la cámara, y cuáles fueron los protocolos que se tienen que hacer para poder tomar una estimación de temperatura lo más real posible, y poder también tener este software que es ID COVID, que actualmente en Abastible contamos con más de 80.000 mediciones de temperaturas con cámaras termográficas, más de 164.000 ingresos y salidas procesadas y más de 1.300 ingresos y salidas en las últimas 24 horas. Es por eso que para nosotros Abastible era un caso de éxito, ya que comenzamos con ellos en mayo, y ellos quisieron incorporar no el nombre de ID COVID, sino que le llamaron ID Naranja, el cual pudieron entender qué es lo que estaba pasando en una situación inicial antes de poder implementar esta plataforma. Ellos en el momento de implementar esta plataforma
y antes, se dieron cuenta que tenían un montón de información, de carpetas, de hojas, contrataron técnicos en enfermería, prevencionistas de riesgo, para poder tomar la temperatura al ingreso de la planta, a los trabajadores, a los colaboradores, a los contratistas, donde tenían que anotar los valores de temperatura, el cuestionario del MinSal, en hoja, y se generaron un montón de carpetas, y esta es la planta Maipú más grande de abastible de Chile. Entonces, por lo cual tenía muchas carpetas donde finalmente la trazabilidad se volvía, quizás para el comité COVID de esa empresa, súper poco práctica, y finalmente no tomaban decisiones preventivas lo antes posible. Además, tomaban medición de temperatura con contacto, con estos termómetros digitales, tenían dificultad para obtener la trazabilidad, había un débil control al ingreso de la planta Maipú, y importante, invisibilidad a los puntos de contacto, que son las áreas comunes, como el casino, como los camarines, como los baños. Y finalmente, esto, ¿en qué se traducía? En una exposición de los colaboradores a riesgo de contagio, y por consecuencia una interrupción operacional, porque tenían que mandar mucha gente a sus hogares a hacer cuarentena, porque no sabían qué tipo de contacto había tenido el potencial COVID con sus compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después de entender la problemática, de poder ir a terreno y poder hacer una prefactibilidad técnica? Quisimos incorporar una aplicación digital que se puede ser descargada en Android o en iPhone para el control de los monitores. Además, incorporamos un sistema de gestión de trazabilidad que en este caso se llama ID Naranja. Y por último, instalamos 2 cámaras termográficas en el acceso y en el casino, como le comentó José Ulloa, con el objetivo de poder mitigar los riesgos de los colaboradores y poder tener trazabilidad de los casos positivos y sus contactos. Para poder comenzar con esta aplicación se bajó al celular, y el monitor, que en este caso así lo definió Abastible, escaneaba el carnet de identidad de cada uno de los colaboradores que ingresaba a la planta, y se podía saber de manera inmediata en esta nube quién ingresó a la oficina, a la planta Maipú, y además se pudo digitalizar la información, porque ya no se hacían los cuestionarios a papel y lápiz, sino que se subía la información y se contestaba en la aplicación, para poder subir todo esto a esta plataforma digital, donde se pudo tener todos estos resultados y poder tener la información de cada uno de los trabajadores y de los contactos, tales como la visualización del histograma de temperatura, cuáles son los valores y los rangos de temperatura de las personas, los colaboradores que están en la planta, un seguimiento de los colaboradores y sus contactos estrechos, y todo en esta nube, eliminando así las carpetas. Y por último, el monitoreo de la temperatura, que claramente ha ido evolucionando, porque el poder instalar una cámara, como explicó José, y todos los análisis multifactoriales, y todo el análisis con casco, con antiparra, con mascarilla, sin mascarilla, se tuvo que realizar para poder acotar de mejor forma la estimación de temperatura en Abastible. Y además con esto disminuir el contacto con los monitores y poder tener así un registro diario de las temperaturas de los trabajadores. Con esto, Abastible no ha transmitido y no ha indicado cuáles han sido los beneficios generales para ello. Es poder tener una capacidad de respuesta rápida para tomar decisiones preventivas. Antes se demoraban 72 horas, 48 horas, y ahora con un solo clic poder entender quiénes fueron los contactos, poder contar con una reportabilidad de riesgo diario, un control de sanitización, porque ellos incorporaron en cada una de las áreas de la planta Maipú un código QR, donde cuando se realizaba la sanitización, el monitor escaneaba ese código y se podía saber en línea que esa zona estaba sanitizada. Y cuando pasaba 24 horas, esa sanitización
quedaba en rojo y había que volver a realizar dicha sanitización, y ellos, por lo cual era una información súper importante para saber cuál era el recorrido que tenían que hacer los colaboradores para realizar esta sanitización en cada una de estas áreas, y poder así contar con esta trazabilidad de potenciales contagiados y contactos estrechos. ¿Cómo logramos esto nosotros con este caso de éxito? Lo logramos con esta plataforma IDECOVID. ¿Por qué? Porque es muy flexible, porque se puede adecuar como traje a la medida a cada una de las empresas, a los protocolos que cada una define, los controles de acceso, medición de temperatura con cámaras termográficas u otro tipo de hardware, poder también incorporar las informaciones de los turnos, como voy a comentar a ASMAR, por ejemplo. Ellos tuvieron que también, como son muchos trabajadores, 3.000 trabajadores, tuvieron que agotar sus turnos, definir menos profesionales en la planta y poder organizarse para esta pandemia. Entonces, finalmente, esta información se puede incorporar. También se puede incorporar cuáles son los exámenes PCR que se realiza cada uno de los trabajadores y poder tener este carnet sanitario. Poder incorporar también los cuestionarios del MinSal, como los dolores musculares, si ha tenido fiebre, si ha viajado los 14 últimos días fuera de Chile, pero también podemos incorporar preguntas distintas que ustedes como Comité COVID les resulta necesario poder entender, y no escribirlas diariamente, sino poder tener toda esta información en línea día a día y tener la información unificada en esta plataforma de gestión, contando con un carnet digital sanitario para cada colaborador, teniendo información detallada de cada trabajador en la información sanitaria, generar notificaciones, alerta y reportabilidad diaria para los comités de cada una de las empresas. Por lo cual, aquí me quiero detener, y esto es para poder entender cuál es la trayectoria del trabajador desde que se baja del móvil de acercamiento para el ingreso de la planta, cómo él se mueve en las distintas áreas comunes, casino, camarines, comedores u otra área que se defina, y luego la salida. ¿Para qué? Para poder entender quiénes fueron sus contactos estrechos en cada uno de los lugares que se definieron, y también poder ajustarnos a los protocolos de las empresas, porque las empresas en un principio, en marzo, tuvieron que tomar una serie de decisiones de saber los turnos, las áreas no se podían mezclar, los horarios de alimentación en el casino. Entonces nosotros podemos obtener toda esta información en línea para poder tener la trazabilidad de manera inmediata. Y ahora les quiero mostrar cuáles serían principalmente los principales beneficios de IDECOVID. El primer principal beneficio tiene que ver con los protocolos de ingreso digitalizado. Como les comenté, y en el caso de éxito de Abastible, contaban con innumerables carpetas diarias donde los trabajadores, alrededor de 300, tenían que contestar diariamente el cuestionario del MinSal, tomar la temperatura a la entrada y a la salida, y en el momento que tenían que definir algún caso potencial, caso sospechoso, y quiénes eran los que lo rodeaban, tenían que indagar en esas carpetas, resultando ineficiente en tiempo para la toma de decisiones. Entonces, el poder contar con todos los ingresos digitalizados en una plataforma, claramente para el comité COVID de cada una de las empresas, logra poder tener una mayor capacidad de gestión para la toma de decisiones. Otro gran beneficio es poder tener la trazabilidad de los contactos estrechos. Como yo alimento la plataforma diariamente, con cada ingreso, con cada toma de temperatura, con cada cuestionario del MinSal, cuando se gatilla algún tipo de contacto, y en este ejemplo, por ejemplo, yo, Carolina Cartes, tengo algún síntoma COVID, yo llamo al prevencionista de riesgo de la empresa, le indico que estoy con los síntomas, y él inmediatamente define el rango entre fecha del día que yo estuve, 5 o 10 días anterior, por lo que es la incubación del virus, y al apretar un solo clic puede poder entender quiénes fueron los contactos potenciales en el casino, camarín,
baños, móviles en el área de trabajo y así poder hacer gestión. Y esta gestión tiene necesariamente un análisis para poder contar con una gestión para la comunidad, para la continuidad operacional y poder así tener respuestas rápidas para tomar medidas preventivas. Entonces, nosotros, cuando comenzamos con todo este proceso de nuestra plataforma de gestión, hay 5 pasos para la evaluación del diagnóstico de cada una de las empresas. Primero, como paso 1, tenemos que entender los protocolos COVID de la empresa, cómo cuántas personas trabajan, cómo están tomando la temperatura al inicio, cuáles son los turnos que están manejando, cómo lo están haciendo, y así poder entender cómo es el comportamiento, y aquí ahora me voy al paso 2, del relacionamiento de los trabajadores, de los colaboradores, de los contratistas, de las visitas día a día. Y así también para entender como paso 3, las áreas comunes, los puntos de acceso crítico, y como paso 4, entender cuáles son las tecnologías que cuenta la empresa, como por ejemplo, si hay un reloj control para yo poder conectarme con la plataforma, conectarme a la API, si hay en el casino un control biométrico, y cuáles son las tecnologías que las empresas tienen para nosotros poder conectar nuestro hardware y nuestro software para poder tener esta información en esta nube. Y por último, poder realizar un diagnóstico en terreno de prefactibilidad técnica, porque claramente, como le explicó José Ulloa, hay que saber en qué punto se puede instalar la cámara termográfica, saber en cuáles son los protocolos, cómo se mueven los trabajadores, si usan mascarillas, si usan casco y cómo lo hacen en el día a día. Es por eso que resulta necesario poder entender esos 5 pasos clave. Y cómo lo apoyamos nosotros a la empresa es buscar una solución personalizada con un traje a la medida a lo que ustedes como empresa están haciendo para este COVID-19, poder desarrollar una plataforma tecnológica que sea confiable, continua, para el apoyo de ustedes y poder tener un soporte continuo para la gestión en tiempo real y así poder nosotros ir mejorando día a día la plataforma y el hardware de la cámara y poder ustedes tener un mejor relacionamiento de la empresa con los trabajadores, la comunidad y las autoridades. Eso les quería contar, les quiero dar muchas gracias, estamos a su disposición y aquí está nuestro correo electrónico para que ustedes se puedan acercar y poder nosotros desarrollar y poder evaluar en estos 5 pasos esta plataforma tanto en hardware como en software. Muchas gracias. Buenos días todavía. Gracias por acompañarnos en este seminario. Hemos presentado ciertas las tecnologías que creemos que son importantes para poder apoyar la gestión de las empresas en estos momentos, en estos periodos. Tenemos algunas preguntas también. Nuestro interés es, por favor, si acaso tienen otra consulta y la quieren hacer de forma directa, también estamos disponibles para poder acoger esas preguntas. Tenemos sí algunas preguntas por el sistema de chat que están escritas, que son las siguientes, las voy a ir leyendo, mientras ustedes también, por favor, piensen en otras preguntas que podamos contestar. La pregunta que hay acá, seguramente para José, es ¿cuánto tiempo lleva la operación en Abastible? Tanto el punto de vista, bueno, Carolina también, tanto el punto de vista de las cámaras, como tanto el punto de vista del sistema de gestión y de Naranja en este caso. ¿Cuánto tiempo lleva en operación? En el caso de Abastible, instalamos las cámaras en junio, fines de mayo, junio, y el sistema está operando desde esa fecha. Carolina, y también está operando cierto sistema de registro de ingresos de personas un poco más de tiempo, me imagino yo, porque debe haber sido a principios de junio que está operando también el sistema de registro al control de ingresos a través de COVID. El proyecto de Naranja
fue adjudicado en mayo, donde nosotros permanentemente tuvimos que levantar información de entender los protocolos de abastibles, más fuimos a terreno para poder saber y conocer bien la planta y poder incorporarlo dentro de la plataforma que fue levantada en 2 semanas, y es una de las cosas que es valorado por el área de innovación y transformación digital de abastible, porque fueron 2 semanas de arduo trabajo, donde en conjunto pudimos levantar esta plataforma y poder hacer mejoras mientras esto estaba funcionando, y también junto con la Cámara. Entonces ya en junio ya estaba la plataforma levantada hasta ahora. Hay otra consulta que tiene que ver también con el sistema de las cámaras. Se pregunta, José, ¿qué marcas de cámaras estamos usando? Si están en línea y si acaso envían alertas. Sí, las cámaras, en términos de cámaras, siempre digo, somos agnósticos a la marca. Estamos trabajando en Abastible, estamos trabajando con Dahua, pero el software es lo suficientemente flexible que nos permite utilizar cualquier cámara que tenga transmisión vía algún protocolo de red o conexión directa. Por lo tanto, en el fondo, virtualmente cualquier marca de cámara nos sirve. Por ese lado, tenemos más experiencia con Dahua, pero también tenemos otras marcas como Hikvision instaladas en otras partes. ¿Están en línea? Sí, estamos adoptando el estándar de tenerlas ya sea conectadas a la red interna de la planta o mediante un router local que permita el acceso remoto para poder no solamente hacer configuraciones, hacer actualizaciones de software de manera instantánea, sino también para el caso de las empresas poder monitorear qué es lo que está pasando en tiempo real. Si bien no lo recomendamos de manera continua, que estén, por ejemplo, viendo remotamente la operación de la cámara como se hace con las cámaras de vigilancia, pero si es necesario chequear algunas cosas, ver cómo está la operación por algún instante breve, sí se puede hacer. Y lo importante es que va quedando el registro de la información de las mediciones y las imágenes, y eso sí está disponible de manera online a través de la plataforma de ID COVID. Y el tema de las alertas también tenemos bastante flexibilidad porque localmente el sistema de cámara y el monitor presentan una alerta con cambio de color, puede también ser una alerta con sonido, pero en general eso no le gusta mucho en las plantas, pero sí se puede habilitar una alarma sonora en la zona de acceso. Y también cuando por software está definido el umbral de temperatura que va a definir una alerta, y esa alerta también queda registrada y se envía un correo de manera inmediata a las personas que estén en la lista de correo para tomar acciones. Lo importante destacar es que el hecho de ser una medición a distancia, y tal como lo recomiendan los fabricantes de las cámaras, esto es una estimación, por lo tanto cualquier alerta de temperatura tiene que ser corroborada con una medición manual, con un termómetro de grado médico, digamos que esté validado médicamente, para poder tomar las acciones correspondientes. Entonces lo que hacemos es alertar que hay una posible fiebre en la persona, pero la cámara en ningún momento está diciendo que tenga fiebre o no. Eso no es, el sistema no está diseñado para eso. Tenemos una pregunta asociada a la trazabilidad a través del sistema IDECOVID que dice cómo se mide la trayectoria de los trabajadores por las áreas comunes y con qué equipos o sistemas. Bueno, como comenté, los protocolos, para poder entender los pasos de cada una de las empresas, saber cuáles son las tecnologías que cada una de las empresas tiene. Nosotros podemos conectarnos a un control de acceso, que puede ser a través de tarjeta de identificación, que puede ser a través de código QR, donde nosotros nos conectamos vía API a esa conexión. También en algunas empresas ponen, como por ejemplo, voy a hablar en el caso de Abastible Sodexo, incorpora un control biométrico en el casino, donde la persona se acerca y sale el ticket para poder sacar su almuerzo, y nosotros también nos podemos conectar a esa API y sacar la información de los ingresos, el horario de cada uno de los trabajadores. Pero también
podemos incorporar cierto tipo de hardware que es lector biométrico, lector de código de barra, lector de código QR, o para leer la tarjeta de identificación de cada una de la empresa en las áreas comunes, y esto se instala en el camarín, en el baño o a donde se defina, y con eso podemos contar con la trayectoria del trabajador en estas áreas comunes. Eso es lo que podemos levantar esa información en línea a la plataforma IDECOVID. Gracias. Tenemos un par de preguntas asociadas a cómo se puede evaluar la factibilidad de usar estos sistemas en las empresas, cuánto se demora en hacer una puesta en marcha de estos sistemas, y cómo es el sistema de postventa. Sobre eso, ¿cierto? Nosotros estamos disponibles para poder hacer una evaluación, ya sea en terreno o remota, para poder ver las condiciones en las cuales los sistemas pueden ser adecuados, tanto desde el punto de vista de las cámaras como también desde el punto de vista del sistema informático de COVID. Lo podemos hacer cuando ustedes lo estimen. Hemos mencionado, ¿cierto?, nuestros contactos y también la forma de poder conversar a través de este sistema. Y también respecto a lo que nosotros generalmente estamos haciendo, entendiendo de que estos sistemas son no necesariamente parte del core business de cada una de las empresas. Hemos planteado en general un sistema de soporte por 6 meses o por un año o más, en el cual nosotros hacemos la continuidad de la operación de estos sistemas para que estén disponibles 24/7 para el servicio de la trazabilidad y también para la medición de temperatura. No sé si damos el espacio para recibir un poco más algunas consultas. Pareciera ser que estamos terminando, ¿cierto?, nuestro webinar, y queremos agradecerles que hayan compartido estos minutos con nosotros, que hayamos podido, ¿cierto?, transmitirles lo que hemos desarrollado estos últimos meses en apoyo a la gestión de las empresas. Seguimos, ¿cierto?, en contacto, tienen la forma de comunicarse con nosotros, también tenemos los registros de ustedes, vamos a intentar comunicarnos con ustedes para poder conocer potenciales intereses posteriores. Así que les agradecemos el tiempo que nos han dedicado y esperamos poder tenerlos presentes bajo esta modalidad en los próximos webinars que podamos realizar. Agradecer también el apoyo que nos da Axley, que es la empresa que nos ayuda con facilitar, por decirlo así, nuestra capacidad de poder comunicar lo que estamos haciendo a través de estos nuevos medios digitales. Así que muchas gracias a todos, gracias José, gracias Carolina, y estamos invitándonos posteriormente a otros encuentros. Así es, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por